Esto es impactante, gente. Un jugador famoso de México destruyó su matrimonio por alguien cercano. Él era jugador famoso de selección. Su esposa se convirtió en influencer exitosa. Una sobrina joven y hermosa llegó a vivir con ellos pidiendo ayuda familiar. Dale me gusta y opina abajo. Lo que pasó después destruyó esa familia. El flash de la cámara profesional iluminó el vestidor por quinta vez consecutiva mientras ajustaba el ángulo del vestido Versace que había costado $12,000. La pantalla del iPhone mostraba números que validaban cada segundo invertido en construir esta nueva versión de mí misma. 2 millones de seguidores en Instagram, 300,000 en TikTok, contratos publicitarios que generaban ingresos de 6 cifras mensuales completamente independientes de la fortuna de mi esposo. Nadie que me viera ahora parada en un vestidor del tamaño de un departamento promedio en Ciudad de México imaginaría a la chica de 23 años que había conocido a Rodrigo Santana en un cabaret de Polanco durante una noche de celebración después de ganar el campeonato europeo. Esa versión de mí había quedado enterrada bajo capas de reinvención deliberada, clases de edición para eliminar acento de barrio, entrenador personal 6 días por semana, cirugías estratégicas que nadie excepto Rodrigo conocía, educación autodidacta en arte, moda, cultura que permitía sostener conversaciones en eventos donde esposas de futbolistas competían por demostrar sofisticación. La historia oficial que contábamos a revistas de entretenimiento era ficción pulida. Nos conocimos en un evento de caridad donde ella coordinaba la logística. Mentira repetida tantas veces que casi creíamos nuestra propia narrativa sanitizada. Amor, llegó Melissa. La voz de Rodrigo interrumpió la sesión de fotos. Tono mezclaba afecto hacia mí con emoción por la llegada de una sobrina que no había visto desde que era niña. Melissa Santana, 22 años, familiar del lado paterno de Rodrigo que vivía en Monterrey con recursos limitados, estudiante universitaria recién aceptada en la Facultad de Medicina de la UNAM que necesitaba lugar temporal donde quedarse en la capital hasta encontrar departamento compartido. La llamada había llegado 3 semanas atrás, voz tímida explicando situación desesperada, oportunidad única que no podía desperdiciar, súplica educada pidiendo ayuda familiar durante algunas semanas. Es familia, Rodrigo había dicho con convicción absoluta cuando discutimos la solicitud. Tenemos 11 habitaciones vacías. Podemos ayudar. Había aceptado sin pensarlo 2 veces porque entendía perfectamente qué significaba necesitar una oportunidad, una mano extendida que cambiara completamente la trayectoria de una vida. Yo había sido esa chica desesperada Dale un minuto, voy a terminar esta toma, respondí sin apartar la vista de la pantalla verificando que el ángulo hiciera mis piernas parecer kilómetros más largas. 40 minutos después bajé la escalera de mármol italiano con vestido casual diseñado para proyectar relajación perfectamente curada encontrando a Rodrigo y Melissa en la sala principal que arquitecto había tardado 8 meses en diseñar. La primera impresión golpeó como puñetazo al estómago. Melissa no parecía estudiante universitaria de familia humilde llegando a solicitar favor temporal, parecía modelo profesional salida de casting para papel de joven seductora en telenovela mexicana. Pelo rubio platinado cayendo en ondas perfectas sobre hombros desnudos, ojos verdes que brillaban con combinación inquietante de inocencia calculada y conciencia aguda de propio atractivo físico. El mini vestido color coral que usaba revelaba piernas interminables, curvas imposibles en frame delgado, piel bronceada perfectamente uniforme. El perfume que detecté cuando me abrazó era Chanel Chanceux Tendre, fragancia de $200 que estudiante sin recursos no podía costear con naturalidad. Prima, qué emoción conocerte finalmente. Voz de Melissa era miel derramada sobre terciopelo. Abrazo duró 5 segundos completos. Contacto físico más prolongado de lo socialmente apropiado para primer encuentro con familiar desconocido. Algo en mi interior activó sistema de alarma primitivo que años trabajando en ambiente donde mujeres competían despiadadamente por atención masculina habían afinado hasta convertirlo en sexto sentido funcional. Igualmente, mantuve sonrisa que redes sociales me habían entrenado a sostener incluso cuando sentimientos internos contradecían expresión facial. Rodrigo me contó sobre tu aceptación en medicina. Debe ser orgullo enorme para tu familia. La mirada que intercambió con mi esposo duró fracción de segundo demasiado larga, conexión que pareció excluirme del espacio físico que ocupaba, territorio invisible marcado sin palabras explícitas. Tío Rodri siempre fue mi héroe de infancia. El uso del diminutivo familiar sonó deliberadamente íntimo. Mano que colocó sobre el brazo de Rodrigo permaneció allí mientras hablaba. Tenía póster suyo en mi habitación cuando tenía 12 años. Nunca imaginé que algún día viviría en su casa.
El tour por la mansión tomó hora completa mientras mostraba cada espacio con orgullo de persona que había participado activamente en cada decisión de diseño e inversión emocional representada en muebles importados, arte original, tecnología de punta instalada en sistema domótico que controlaba iluminación, temperatura, seguridad. Tu habitación queda en el ala este, expliqué abriendo puerta de suite completa con baño privado de mármol Carrara, balcón con vista al jardín japonés que paisajista había diseñado durante 6 meses, tiene privacidad total. Rodrigo y yo estamos en el ala. Es hermoso. Melissa pronunció palabras correctas pero expresión facial comunicaba algo diferente. Evaluación calculada de valor material acumulado, inventario mental de posesiones que algún día podrían pertenecer a dueña diferente. Durante cena familiar esa noche observé dinámicas con atención que experiencia navegando mundo despiadado de redes sociales había perfeccionado, manera como Melissa orientaba cuerpo hacia Rodrigo al hablar, risa musical que activaba ante comentarios de él que objetivamente no eran graciosos, preguntas diseñadas para hacer mi esposo hablar extensamente sobre sí mismo. Si alguna vez has sentido que alguien cercano no es quien dice ser, déjame un comentario abajo. A veces la intuición femenina detecta amenazas que la lógica todavía no procesa completamente. Esa noche, mientras Rodrigo dormía profundamente después de entrenamiento agotador preparándose para eliminatorias de mundial, permanecí despierta observando sombras que techo proyectaba bajo luz tenue de luna filtrándose por ventanales del dormitorio principal. Había sobrevivido transformación completa de identidad social, había navegado ambiente donde miles de mujeres esperaban cualquier error mínimo para destruir reputación construida centímetro a centímetro durante 9 años consecutivos. Había aprendido a reconocer amenazas disfrazadas de amistad en industria donde competencia era warfare silenciosa pero brutal. Pero no había anticipado que peligro real llegaría empaquetado como familiar necesitada con ojos color esmeralda y sonrisa que prometía problemas camuflados bajo máscara de gratitud inocente. Segunda semana reveló patrón que confirmó sospechas iniciales. Melissa supuestamente pasaba mañanas enteras estudiando en biblioteca de Ciudad Universitaria, pero libros de anatomía que había comprado permanecían en páginas idénticas día tras día. Marcador no avanzaba, notas marginales no aparecían. Indicación académica que justificaba su presencia en nuestra casa no generaba evidencia tangible de estudio real. Horarios universitarios que mencionaba durante conversaciones familiares no coincidían con calendario oficial que había verificado discretamente en sitio web de UNAM. Clases que decía tener martes en realidad se impartían jueves. Profesores que nombraba no existían en departamento de medicina. Detalles pequeños que estudiante genuina no confundiría sistemáticamente. Pero elemento más perturbador era transformación progresiva de vestuario que ejecutaba con precisión de campaña militar estratégicamente planificada. Primera semana había usado ropa relativamente modesta, jeans, blusas casuales, tenis deportivos que correspondían con imagen de estudiante seria enfocada en carrera académica exigente. Segunda semana inició revelación gradual. Shorts que acortaban centímetro adicional cada mañana, blusas con escotes que profundizaban milímetro a milímetro, ropa deportiva para ejercitarme en gimnasio de la casa que consistía en sports bras minúsculos y leggings que parecían pintados directamente sobre cuerpo mantenido obviamente con dedicación profesional. Hace tanto calor insoportable en Ciudad de México, explicaba cuando reemplazaba pantalones por minifaldas que dejaban 90% de piernas expuestas. En Monterrey el clima es mucho más tolerable durante agosto. Mentira fácilmente verificable. En Monterrey en agosto registraba temperaturas comparables o superiores a capital mexicana. Mañana del día 14 desde su llegada encontré a Melissa en cocina preparando smoothie usando licuadora Vitamix de $2,000 vestida con conjunto deportivo que consistía en sports bra neón y shorts que revelaban glúteos perfectamente tonificados. Buenos días prima, saludo efusivo acompañado de abrazo que presionó cuerpo semidesnudo contra mi pijama de seda. Perfume invadió espacio personal. ¿Quieres smoothie? Hago uno delicioso con proteína, espinaca, mango orgánico. No gracias, tengo reunión virtual en 15 minutos. Respuesta diseñada para terminar interacción rápidamente. Rodrigo ya está despierto. Información innecesaria pronunciada con tono que sugería familiaridad íntima con rutinas matutinas de mi esposo. Lo escuché entrenando en el gimnasio hace media hora. 20 minutos después Rodrigo apareció recién duchado, pelo mojado, shorts deportivos, camiseta sin mangas mostrando brazos esculpidos por década de entrenamiento profesional de él. Reacción de Melissa fue performance digna de actriz experimentada.
Sorpresa fingida, ajuste súbito de postura que arqueó espalda y elevó pecho, sonrisa calibrada exactamente para capturar atención masculina sin parecer demasiado obvia ante observadora femenina Tío Rodri, te ves increíble hoy. Palabras apropiadas para familiar expresando admiración pero tono contenía sugerencia subliminal inconfundible. Sobre reacción de Rodrigo con precisión forense, ojos recorrieron cuerpo de Melissa durante fracción crítica de segundo antes que disciplina mental redirigiera mirada hacia cafetera, vacilación microscópica antes de murmurar gracias casual que pretendía neutralidad absoluta. El daño estaba plantado. La campaña de seducción que Melissa ejecutaba operaba en frecuencia diseñada específicamente para radar masculino mientras permanecía estratégicamente invisible bajo escrutinio consciente femenino, técnica ancestral perfeccionada por generaciones de mujeres que habían aprendido a explotar vulnerabilidades particulares de hombres exitosos acostumbrados a admiración constante. Las coincidencias multiplicaban con regularidad estadísticamente improbable. Melissa casualmente necesitaba usar gimnasio casero exactamente cuando Rodrigo entrenaba. Aparecía en leggings y sports bra ejecutando rutinas que requerían posiciones sugestivas, solicitando consejos técnicos sobre forma apropiada que creaban oportunidades para contacto físico clasificable como accidental. Tío, ¿puedes revisar si hago bien esta sentadilla? Pregunta inocente seguida por demostración que arqueaba espalda pronunciadamente mientras él observaba manteniendo expresión profesional que comunicaba creciente incomodidad ante ambigüedad calculada de situación. Necesitaba ayuda con tareas domésticas que requerían alcanzar objetos en estantes superiores de closets. Llamaba a Rodrigo específicamente para asistencia que generaba proximidad corporal, roce no intencional de piel contra piel, momentos de tensión eléctrica que disolvía con risa musical pretendiendo desconocer carga sexual de escenarios que orquestaba deliberadamente. Conversaciones durante cenas se transformaron en interrogatorios sutiles sobre vida profesional de mi esposo, partidos importantes, relaciones con compañeros de selección nacional, anécdotas de época jugando en Barcelona y Real Madrid que él contaba con nostalgia que Melissa alimentaba mediante preguntas diseñadas para hacerlo sentir interesante, valorado, genuinamente comprendido. Técnica clásica registrada en manuales de seducción desde época de Cleopatra: hacer hombre hablar extensamente sobre sí mismo, ofrecer admiración aparentemente ilimitada, crear contraste implícito con esposa que supuestamente no apreciaba suficientemente logros extra. Yo observaba cada movimiento desde posición estratégica fingiendo concentración en teléfono mientras grababa mentalmente evidencia que acumulaba como fiscal construyendo caso criminal meticuloso, pero Melissa cometió error crucial que reveló sofisticación real de operación que ejecutaba. Durante cena familiar cuando conversación giró hacia mi trabajo como influencer de moda y lifestyle, comentario aparentemente casual destruyó máscara de sobrina agradecida necesitando ayuda temporal. Debe ser complicado mantener relevancia en redes sociales a tu edad, palabras pronunciadas con simpatía artificial ocultando veneno destilado, especialmente con tantas chicas jóvenes compitiendo constantemente por atención. Leí estadísticas diciendo que audiencia prefiere influencers menores de 25 años, 32 años, me estaba llamando vieja a 32 años. Rodrigo no captó implicación venenosa, continuó comiendo mientras revisaba tácticas en iPad para próximo partido contra Estados Unidos, pero yo recibí mensaje con claridad cristalina absoluta. Esto no era estudiante universitaria agradecida buscando techo temporal mientras encontraba alojamiento apropiado. Esto era declaración formal de guerra. Tercera semana marcó escalada en agresividad de tácticas que Melissa empleaba con confianza creciente alimentada por falta aparente de resistencia significativa de parte de Rodrigo. Comenzó a apropiarse de espacios compartidos con timing calculado para maximizar exposición ante mi esposo. Sala de televisión donde él veía análisis tácticos de partidos internacionales, terraza donde tomaba café matutino revisando redes sociales, hasta oficina privada donde atendía llamadas con representante y sponsor. Perdón tío, no sabía que estabas aquí, excusa repetida con frecuencia sospechosa mientras ingresaba vistiendo progresivamente menos ropa, ocupando espacios físicos con presencia que irradiaba disponibilidad sexual apenas contenida bajo barniz de inocencia familiar. El lenguaje corporal entre ellos comenzó
comenzó a cambiar de maneras microscópicas que décadas de experiencia leyendo dinámicas humanas me permitían detectar inclinación corporal de Rodrigo hacia Melissa cuando hablaba, indicando interés subconsciente. Duración extendida de contacto visual que excedía límites apropiados para relación tío-sobrina, sonrisa que aparecía automáticamente cuando ella entraba a habitación. Peor aún, comenzó a compararme implícitamente con ella mediante comentarios diseñados para parecer inocentes ante oídos masculinos pero comunicar crítica velada a esposa atenta. Melissa cocina increíble, probaste ese mole que preparó ayer, observación aparentemente neutra que implicaba que yo no cocinaba suficientemente bien o frecuentemente. Tu sobrina es muy activa, estuvo corriendo 10 kilómetros esta mañana, elogio atlético que contrastaba con mi rutina de ejercicio moderado enfocado en mantener figura para cámaras más que rendimiento cardiovascular extremo. Melissa dice que le encantaría aprender sobre inversiones inmobiliarias, interés financiero que yo supuestamente no compartía con suficiente entusiasmo según perspectiva de Rodrigo. Cada comentario era gota de veneno destilada en matrimonio que había construido durante 9 años, erosión gradual diseñada para crear percepción de que sobrina joven ofrecía cualidades que esposa actual carecía. Cuarta semana trajo revelación que transformó incomodidad creciente en alarma genuina que activó instinto de supervivencia. Estaba editando video para Instagram en estudio improvisado cuando Rodrigo regresó de entrenamiento 2 horas antes de horario habitual, expresión confundida mezclada con algo que tardé segundos en identificar como culpa incipiente. Necesitamos hablar, frase que ninguna esposa quiere escuchar pronunciada con tono que comunicaba seriedad inusual. ¿Qué pasó? Cerré el laptop dedicando atención completa. Corazón comenzó a acelerarse anticipando malas noticias. Melissa me dijo algo hoy que me dejó pensando. Inició con vacilación característica de persona procesando información que desafiaba creencias previas. Dice que te siente distante con ella, que la haces sentir que no es bienvenida realmente en esta casa. La manipulación era tan obvia que resultaba casi insultante. Melissa había ejecutado movimiento clásico de triangulación emocional, posicionándose como víctima sensible mientras pintaba a esposa como villana fría, rechazando familiar necesitado. Rodrigo, eso es completamente falso. Mantuve voz calmada aunque furia comenzaba a hervir bajo superficie de compostura cuidadosamente mantenida. He sido nada excepto amable y generosa con Melissa desde que llegó. Yo sé. Levantó manos en gesto conciliatorio, pero dice que haces comentarios sobre su ropa, que la miras con desaprobación, que la haces sentir juzgada constante. Inversión perfecta de realidad, transformar observación legítima de comportamiento inapropiado en acusación de hostilidad injustificada. ¿Te ha ocurrido pensar que quizás Melissa no está siendo completamente honesta contigo? Pregunté eligiendo palabras cuidadosamente para no parecer celosa, paranoica, haciendo acusaciones infundadas. Es mi sobrina, respondió con tono que mezclaba confusión genuina con lealtad familiar automática. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Porque está ejecutando estrategia calculada para seducirte y reemplazarme, quise gritar, porque no es estudiante inocente sino depredadora experimentada que identificó oportunidad y está explotando la asistencia. Pero verbalizar eso sin evidencia concreta me posicionaría exactamente como Melissa quería, esposa celosa e insegura, controladora que veía amenazas imaginarias en familiar joven necesitando ayuda. Olvídalo. Decidí terminar conversación antes que escalara hacia territorio peligroso. Voy a esforzarme más en hacerla sentir bienvenida. Esa noche mientras Rodrigo dormía fui a oficina privada y abrí laptop con determinación. Que situaciones desesperadas activaban. Si Melissa quería jugar este juego necesitaba entender exactamente con quién estaba compitiendo. 3 horas de investigación profunda en redes sociales revelaron información que confirmó sospechas y agregó dimensiones nuevas a amenaza que enfrentaba. El perfil de Instagram de Melissa mostraba historia completamente diferente a narrativa de estudiante humilde necesitando ayuda, fotos en antros exclusivos de Monterrey, ropa de diseñador que costaba miles de dólares, viajes a Cancún y Los Cabos que estudiante sin recursos no podía financiar. Comentarios de hombres mayores obviamente interesados en algo más que amistad platónica. Una foto particular hizo que respiración se detuviera. Melissa en bikini microscópico abrazando hombre de 50 años aproximadamente. Caption decía: con mi amor en Tulum. Fecha era 6 meses atrás. Estudiante de 22 años recién aceptada en universidad, no tenía amor de 50 años financiando estilo de vida que fotos documentaban extensamente. Melissa no era víctima inocente necesitando oportunidad educativa. Melissa era cazafortunas profesional que había identificado objetivo
nuevo y estaba ejecutando operación con precisión que experiencia previa obviamente le había enseñado, y mi esposo era presa perfecta, exitoso, famoso, acostumbrado a admiración femenina pero fundamentalmente ingenuo. Sobre manipulación sofisticada porque había pasado vida entera enfocado en deporte en vez de navegar complejidad de relaciones humanas complicadas. Guardé capturas de pantalla en folder encriptado con contraseña que solo yo conocía, evidencia que algún día podría necesitar cuando confrontación inevitable finalmente llegara. Pero por ahora mantendría silencio estratégico, observaría, documentaría, esperaría momento apropiado para revelar verdadera identidad de serpiente que había invitado ingenuamente a vivir en jardín que había cultivado durante décadas de sacrificio y transformación deliberada. Si Melissa pensaba que podía simplemente entrar y tomar todo que había construido, estaba gravemente subestimando a mujer que había sobrevivido transformación desde bailarina de cabaret hasta esposa de estrella deportiva millonaria. Yo había jugado y ganado en liga infinitamente más despiadada que cualquier cosa que estudiante de 22 años pudiera imaginar. Quinta semana trajo transformación que cualquier observador externo habría clasificado como sutil, pero que para mí representaba cruce de línea invisible que separaba incomodidad tolerable de amenaza existencial concreta. Melissa dejó de pretender buscar departamento compartido. Conversaciones sobre posibles compañeras de cuarto que supuestamente entrevistaba desaparecieron completamente de diálogos durante cenas familiares. Referencias a mudanza próxima se evaporaron como si nunca hubieran existido. La narrativa implícita cambió sin anuncio formal. Ya no era huésped temporal sino residente permanente que había establecido territorio con confianza de persona que no anticipaba desalojo futuro. Me encanta vivir aquí con ustedes, declaró durante desayuno casual como si expresara preferencia sobre sabor de café en vez de anunciar intención de colonización indefinida. Es como tener la familia que siempre soñó. Rodrigo sonrió con afecto genuino que hombres buenos pero ingenuos ofrecen a personas que perciben como vulnerables necesitando protección. Esta es tu casa el tiempo que necesites. El tiempo que necesito. Frase que sonaba generosa pero era cheque en blanco firmado sin leer términos y condiciones impresos en letra microscópica. Esa misma tarde, mientras editaba contenido para colaboración con marca de joyería, escuché risas provenientes de gimnasio, sonido de Melissa mezclado con graves de Rodrigo en armonía que comunicaba intimidad creciente. Bajé escaleras con pasos silenciosos perfeccionados durante años evitando despertar a hijo cuando era bebé, deteniéndome en entrada de gimnasio donde panorama confirmó peores temores. Melissa estaba aprendiendo técnica apropiada para peso muerto, posición requería inclinarse hacia adelante con espalda arqueada mientras Rodrigo se posicionaba directamente detrás corrigiendo postura con manos sobre caderas de proximidad física era completamente innecesaria para instrucción técnica pero perfectamente calculada para generar tensión sexual. Así, perfecto, voz de Rodrigo sonaba ligeramente ronca, señal que décadas de intimidad me habían enseñado a reconocer como indicador de excitación física. Mantén core activada. Melissa giró cabeza mirándolo sobre hombro con sonrisa que era cualquier cosa excepto inocente. Así está bien, tío. El uso de tío en ese contexto era obsceno. Transformaba relación familiar que debería crear barrera moral en fetiche que algunos hombres encontraban excitante precisamente porque era tabú. Perfecto, Rodrigo retiró manos pero tardó segundo adicional, contacto prolongado que cruzaba línea entre instrucción profesional y contacto íntimo. Carraspeé desde entrada haciendo presencia conocida. Rodrigo, tu representante llamó. Dice que es urgente. Ambos se separaron con velocidad que confirmaba conciencia de haber sido descubiertos en situación inapropiada. Rodrigo con expresión de adolescente sorprendido viendo pornografía. Melissa con sonrisa apenas perceptible de persona que había logrado exactamente lo que pretendía. Voy a llamarlo ahora. Rodrigo salió apresuradamente dejándome sola con Melissa, quien no mostró vergüenza ni incomodidad. Prima, ¿todo bien? Preguntó con inocencia tan falsa que resultaba insultante. Interrumpí al. Deberías tener más cuidado con la ropa que usas para ejercitarte, observé manteniendo tono neutro aunque furia ardía bajo superficie de compostura. Ese sports bra es completamente inapropiado para casa familiar. Oh, mirada recorrió su propio cuerpo con fingida sorpresa. ¿Tú crees? Rodrigo nunca ha dicho nada. De hecho me dijo que me veo muy en forma, que claramente entreno duro. Cada palabra era estocada calculada, estableciendo que Rodrigo la había elogiado, sugiriendo que yo era única con problema, insinuando que él aprobaba su apariencia física. Melissa, decidí qué momento había llegado para conversación directa que había estado evitando por semanas. Sé exactamente qué estás haciendo. Perdón, expresión de confusión inocente era performance digna de premio Oscar. Vi tus fotos en Instagram, la información detonada como granada verbal. El hombre de 50 años en Tulum. La ropa de diseñador que estudiante sin recursos no puede comprar, los viajes internacionales. No eres quien dice ser. Por primera vez desde su llegada, máscara de sobrina dulce se resquebrajó revelando algo más duro, más calculador, más peligroso debajo.
Me investigaste, voz perdió tono meloso adquiriendo filo de acero. Qué patético, estás tan insegura que necesitas espiar a familiar de tu esposo. Protejo lo que es mío, respondí sosteniendo terreno aunque corazón latía acelerado por confrontación directa, y Rodrigo es mío. Melissa soltó risa que era vidrio quebrándose. Tuyo, prima, los hombres no son propios. Rodrigo es adulto capaz de tomar decisiones propias sobre con quién quiere pasar tiempo, a quien encuentra interesante, atractiva, excitante. Palabras fueron elegidas específicamente para provocar, implicaban que Rodrigo ya la encontraba esas cosas, que elección estaba hecha, que yo había perdido sin siquiera darme cuenta de que competencia había comenzado. Si realmente crees que puedes seducir a mi esposo y quedarte con todo que he construido, mantuve voz peligrosamente calmada, estás gravemente subestimando a mujer que sobrevivió transformación desde absolutamente nada hasta... Oh, conozco tu historia. Sonrisa de Melissa se amplió con crueldad que finalmente revelaba verdadera naturaleza. Bailarina de cabaret que atrapó futbolista rico durante noche de celebración borracho, muy impresionante, pero ¿sabes qué? Ese truco solo funciona una vez. Rodrigo ya está cansado de la versión 32 años, quiere modelo más reciente, más joven, más emocionante. Sal de mi casa, palabras salieron con frialdad que sorprendió incluso a mí misma. No es tu casa, corrección vino con satisfacción venenosa, es casa de Rodrigo. Su nombre en escritura, su dinero que la compró. Tú solo eres accesorio decorativo que vino incluido con paquete, y los accesorios se reemplazan cuando se desgastan o pasan de moda. Sonido de pasos en escalera interrumpió confrontación. Rodrigo regresaba después de terminar llamada con representante. ¿Todo bien aquí?, preguntó detectando tensión palpable flotando en aire entre nosotras. Perfecto. Melissa recuperó instantáneamente máscara de sobrina dulce. Tu esposa estaba dándome excelentes consejos sobre rutinas de ejercicio. Es tan generosa compartiendo su conocimiento. Transformación era tan rápida, tan completa, tan perfectamente ejecutada que por momento dudé de mi propia percepción de confrontación que acababa de ocurrir. Me alegra que se estén llevando bien. Rodrigo sonrió con alivio genuino de hombre que detestaba conflicto familiar. Iba a proponer que salgamos a cenar todos juntos esta noche. Hay restaurante nuevo en Polanco que quiero probar. Me encantaría, Melissa respondió antes que yo pudiera hablar, pero ¿puedo invitar a amiga? Conocí chica muy simpática en universidad que también estudia medicina. Sería divertido que conozcan más personas de mi círculo. Mentira agregada sobre mentira, capa tras capa de falsedad que Rodrigo consumía sin cuestionar porque fundamentalmente buena persona asumía bondad en otros hasta que evidencia abrumadora probaba lo contrario. Cena esa noche en restaurante de Polanco fue teatro de manipulación tan magistralmente ejecutado que incluso observándolo en tiempo real apenas podía rastrear todos movimientos simultáneos. La amiga de universidad que Melissa trajo era obviamente cómplice en esquema, mujer de 25 años llamada Daniela que pasó velada entera elogiando a Melissa, contando anécdotas diseñadas para pintarla como estudiante dedicada y persona generosa, estableciendo credibilidad mediante testimonio de tercero aparentemente. Melissa ayudó organizando evento de caridad para niños con cáncer el semestre pasado. Daniela compartió historia que sonaba impresionante pero que probablemente era completamente fabricada. Recaudó 50,000 pesos trabajando día y noche. Rodrigo escuchaba con admiración creciente mientras yo mordía lengua conteniendo impulso de desmantelar cada mentira en tiempo real, pero movimiento más devastador vino durante postre cuando conversación giró hacia planes futuros de Melissa. Honestamente estoy considerando tomarme año sabático de universidad, anunció con suspiro que comunicaba deliberación difícil sobre decisión importante. La carrera de medicina es tan demandante y siento que necesito tiempo para madurar emocionalmente antes de comprometerme con algo tan serio. Traducción real. Planeaba quedarse indefinidamente en mansión sin ni siquiera pretexto de estudios universitarios justificando presencia. Eso es muy maduro, Rodrigo respondió con aprobación que hizo que estómago se retorciera. Mejor tomarse tiempo necesario que apresurarse en decisión tan importante. Exactamente lo que pienso. Melissa alcanzó mano de Rodrigo sobre mesa en gesto que podría interpretarse como gratitud familiar, pero duraba segundos demasiado largos, contacto demasiado cálido. Me siento tan afortunada de tener tío que entiende y apoya mis decisiones en vez de presionarme como hace mi familia en Monterrey. Contraste implícito con esposa controladora que supuestamente presionaba y criticaba mientras tío comprensivo ofrecía apoyo incondicional. Observé intercambio con claridad que desesperación otorga. Estaba perdiendo. No inmediatamente, no de manera obvia que permitiera confrontación directa, pero centímetro a centímetro, momento a momento, Melissa estaba erosionando fundaciones de matrimonio que había tardado década en construir. Esa noche en casa mientras Rodrigo dormía revisé opciones con frialdad que situaciones desesperadas requieren. Podría confrontarlo con evidencia de perfil Instagram de Melissa,
fotos con hombre mayor, mentiras sobre pero eso me posicionaría como esposa celosa, insegura, atacando familiar vulnerable. Podría exigir que echara a Melissa inmediatamente, pero sin prueba concreta de conducta inapropiada parecería crueldad injustificada hacia sobrina necesitada. Conflicto forzaría a Rodrigo a elegir bando y no estaba segura de que elegiría el mío. Podría irme, dejar mansión y matrimonio antes de humillación inevitable de ser reemplazada públicamente, pero eso significaba rendirse sin pelear, entregar sin batalla todo que había construido durante décadas de sacrificio. O podría jugar mismo juego que Melissa jugaba, pero con ventajas que ella no anticipaba: conocimiento íntimo de Rodrigo acumulado durante 9 años, recursos financieros propios generados por trabajo como influencer, de contactos en industria donde reputación era moneda más valiosa que dinero. Si Melissa quería guerra, tendría guerra, pero sería confrontación peleada en términos que yo establecería, en territorio que yo controlaría, usando armas que década navegando mundo despiadado de redes sociales me había enseñado a empuñar con precisión quirúrgica. Abrí laptop y comencé a redactar estrategia que requeriría paciencia, timing perfecto, y voluntad de hacer cosas que versión más joven e ingenua de mí misma habría considerado impensable. Pero esa chica había muerto hacía mucho tiempo, reemplazada por mujer que entendía que sobrevivencia a veces requería convertirse en exactamente tipo de persona que odiaba. Sexta semana comenzó con decisión que requirió enterrar versión de mí misma que creía en justicia inherente del universo. Si quería ganar esta guerra necesitaba dejar de pelear como víctima moral y empezar a operar como estratega despierta. Primera acción fue contactar a investigador privado que había usado años atrás cuando sospechaba que sponsor intentaba estafarme con contrato publicitario. Hombre discreto, eficiente, sin escrúpulos sobre métodos empleados para obtener información que clientes pagaban generosamente por recibir. Necesito saber todo sobre Melissa Santana, expliqué durante llamada desde auto estacionado en ubicación remota donde conversación no podía ser interceptada accidentalmente. Historial completo, relaciones previas, fuentes de ingresos, cualquier información que demuestre que no es quien dice ser. Time frame. Post profesional del investigador no mostraba curiosidad sobre motivaciones detrás de solicitud. 2 semanas máximo, respondí calculando que tenía ese margen antes que situación alcanzara punto de no retorno, y necesito que sea completamente confidencial. Nadie puede saber que contraté investigación. Entendido. Enviaré cotización estatal. $10,000 por investigación completa. Cantidad que habría parecido fortuna cuando trabajaba en cabaret ganando propinas, pero que ahora representaba simplemente inversión necesaria en preservar todo que había construido. Segunda acción fue más sutil pero igualmente crucial: comenzar a documentar cada interacción inapropiada entre Melissa y Rodrigo usando cámaras de seguridad que sistema domótico incluía en cada habitación común de mansión. Rodrigo había insistido en instalar sistema completo después de robo en casa de compañero de equipo. 16 cámaras HD con almacenamiento en nube, accesibles mediante aplicaciones en smartphone que solo nosotros dos teníamos instalada. Melissa no sabía que cada conversación en sala, cocina, gimnasio, terraza quedaba grabada automáticamente con video y audio en resolución perfecta para evidencia legal si situación eventualmente requería documentación formal. Revisé grabaciones de última semana con atención forense, compilé clips mostrando contacto físico innecesario, conversaciones donde tono de Melissa cruzaba línea entre familiar y flirteo, momentos donde el lenguaje corporal de Rodrigo comunicaba atracción creciente que aún no había verbalizado pero que eventualmente cruzaría umbral hacia acción física. Todavía no había infidelidad consumada que pudiera usar como evidencia definitiva, pero patrón emergente, pintada imagen clara de seducción progresiva ejecutada con paciencia calculada. Tercer movimiento fue el más arriesgado: decidí darle a Melissa exactamente lo que quería. Rodrigo estaba pensando, comenté durante desayuno casual diseñado para parecer espontáneo aunque había ensayado múltiples veces frente a espejo. Deberíamos organizar cena con patrocinadores principales. Hace meses que no hacemos evento social en casa. Rodrigo levantó vista de iPad donde revisaba estadísticas de último partido. ¿Estás segura? Dijiste que estabas cansada de eventos formales. Cambié de opinión. Sonreí con naturalidad, perfeccionada durante años fingiendo entusiasmo por compromisos sociales que detestaba. Además sería buena oportunidad para que Melissa conozca gente importante. Quizás alguien pueda ayudarla con conexiones profesionales futuras. Anzuelo lanzado con carnada que Rodrigo no podía resistir. Oportunidad de ayudar a sobrina mientras complacía a sponsors que pagaban millones anuales por asociación con su imagen. Es buena idea, acordó con sonrisa que comunicaba alivio de que aparentemente había superado tensión previa con Melissa. Voy a pedirle a mi asistente que coordine con los contactos principales. Melissa apareció en cocina 20 minutos después usando bata de seda que revelaba más de lo que cubría.
Escuché algo sobre cena formal. Vamos a organizar evento para sponsors de Rodrigo, expliqué manteniendo tono amigable que ocultaba propósito real detrás de invitación. Pensé que te gustaría asistir, será en 2 semanas, perfecto para que tengas tiempo de comprar vestido apropiado. Observé cálculo instantáneo en ojos de Melissa, oportunidad de estar en mismo espacio que hombres ricos e influyentes, chance de impresionar con apariencia física en ambiente donde sería centro de atención. Plataforma perfecta para continuar campaña de seducción frente a audiencia que validaría atractivo mediante atención masculina obvia. Me encantaría. Aceptación vino con entusiasmo que confirmaba había mordido anzuelo exactamente como anticipé. ¿Qué tipo de vestido debería usar? Algo elegante pero no demasiado revelador. Sugerencia venía con sonrisa que ocultaba satisfacción de jugador ajedrez moviendo pieza clave hacia posición vulnerable. Estos eventos son bastante conservadores. Muchos de los invitados vienen con spot. Traducción real. Iba a ponerla en situación donde conducta inapropiada sería observada y juzgada por docenas de testigos con interés personal en mantener imagen pública de Rodrigo como hombre familiar estable. Siguientes 2 semanas ejecuté preparativos con precisión militar, seleccioné lista de invitados estratégicamente para incluir parejas estables que valoraban decoro y respetabilidad, contraté servicio de catering de empresa conocida por profesionalismo impecable. Diseñé distribución de mesas que colocaría a Melissa en posición donde cada movimiento sería visible para máximo número de observadores. También contraté fotógrafo profesional ostensiblemente para documentar evento para redes sociales de Rodrigo, pero con instrucción privada de capturar específicamente cualquier interacción entre Melissa y mi esposo que pudiera interpretarse como inapropiada. Mientras tanto, investigador privado envió primer reporte preliminar que confirmó sospechas y agregó detalles devastadores que incluso yo no había anticipado. El archivo PDF contenía 50 páginas de información meticulosamente documentada, fotografías con times, capturas de pantalla de redes sociales con metadata preservada, entrevistas con fuentes que investigador había localizado mediante métodos que preferí no cuestionar demasiado profundamente. Melissa Santana no era estudiante de medicina, nunca había sido aceptada en documentos de admisión que supuestamente tenía eran falsificaciones compradas en mercado negro por 3,000 pesos. El hombre de 50 años en fotografías de Tulum, era empresario de Monterrey llamado Roberto Garza, casado, 3 hijos, dueño de cadena de concesionarios automotrices. Melissa había sido su amante durante 8 meses hasta que esposa de Roberto descubrió relación y lo obligó a terminar contacto bajo amenaza de divorcio que le costaría mitad de fortuna valuada en 120 millones de pesos. Después de ruptura con Roberto, Melissa había intentado esquema similar con 2 hombres adicionales, abogado exitoso en Guadalajara y médico cirujano en Puebla. Ambas relaciones habían terminado cuando esposas respectivas habían descubierto infidelidades y confrontado situaciones. El patrón era consistente y devastador. Melissa identificaba hombres exitosos con recursos sustanciales, establecía conexión mediante circunstancia que parecía coincidencia pero era cuidadosamente orquestada, ejecutaba seducción progresiva diseñada para generar dependencia emocional, extraía máximos beneficios financieros posibles antes que situación colapsara inevitablemente. Rodrigo era simplemente objetivo más reciente. Lista de víctimas potenciales que Melissa había cultivado sistemáticamente. Pero información más perturbadora venía en últimas páginas del reporte. Investigador había descubierto que Melissa había contactado inicialmente a Rodrigo no mediante llamada espontánea, pidiendo ayuda, sino después de campaña deliberada de aproximación que había durado 3 meses. Había creado perfil falso en redes sociales fingiendo ser fan del equipo. Había comenzado a interactuar con publicaciones de Rodrigo dejando comentarios diseñados para capturar atención. Había investigado exhaustivamente historia familiar hasta identificar conexión legítima como sobrina distante que podía explotar como punto de entrada. La llamada pidiendo ayuda para estudios universitarios no había sido acto desesperado de familiar necesitada, sino movimiento de apertura calculado en estrategia que había planificado meticulosamente durante meses antes de ejecutar. Cerré el laptop sintiendo combinación de vindicación y náusea. Tenía razón sobre amenaza que Melissa representaba, pero confirmación de nivel de manipulación involucrado era más perturbadora de lo que había anticipado. Rodrigo no era simplemente esposo siendo tentado por mujer atractiva que convenientemente vivía en misma casa. Rodrigo era objetivo marcado por cazafortunas profesional que había estudiado sus vulnerabilidades, identificado momento óptimo para ataque, y estaba ejecutando plan que había funcionado exitosamente en víctimas previas. La pregunta ahora era timing.
cuándo revelar información que destruiría completamente credibilidad de Melissa, pero también forzaría confrontación que no podía predecir cómo terminaría. Decisión llegó más rápido de lo anticipado cuando 2 días antes de cena formal encontré a Melissa y Rodrigo en situación que cruzaba definitivamente línea de apropiado hacia territorio de infidelidad emocional innegable. Regresé a casa 2 horas antes de lo planeado, después que sesión de fotos para campaña publicitaria terminó temprano, debido a problema técnico con iluminación. Fotógrafo profesional propuso reprogramar para día siguiente en vez de esperar reparación que tomaría tiempo indeterminado. Entré silenciosamente por puerta lateral que conectaba garaje con cocina, quitándome zapatos automáticamente porque pisos de mármol amplificaban cualquier sonido en acústica particular de arquitectura de mansión. Voces provenían de sala principal, conversación entre Melissa y Rodrigo que tono íntimo sugería que pensaban estar completamente solos sin posibilidad de interrupción. Algo primitivo en mi instinto activó modo silencioso absoluto. Avancé hacia sala manteniéndome fuera de línea de visión directa, posicionándome donde podía observar sin ser detectada. La escena que presencié grabó imagen en memoria con claridad que momentos traumáticos imprimen permanentemente en conciencia humana. Melissa estaba sentada en sofá de cuero italiano que había costado $20,000, posicionada de manera que vestido corto revelaba extensión máxima de piernas bronceadas. Rodrigo ocupaba espacio a menos de 30 centímetros de distancia, proximidad física completamente innecesaria dado tamaño generoso del mueble pero deliberadamente íntimo. No entiendo cómo tu esposa no aprecia todo lo que haces. Voz de Melissa era terciopelo envenenado. Trabajas tan duro, logras cosas increíbles y ella parece más interesada en Instagram que en crítica directa disfrazada de empatía técnica clásica de alienación diseñada para crear percepción de que esposa actual no valoraba adecuadamente hombre extraordinario. No es así. Rodrigo defendió con convicción débil que sugería semilla de duda ya había sido plantada. Ella tiene carrera propia, está muy ocupada. Exactamente mi punto. Melissa colocó mano sobre muslo de Rodrigo en gesto que pretendía ser consolador pero era obvio contacto íntimo. Está tan ocupada con su vida que te descuida. Mereces a alguien que te ponga primero que realmente te... Mano de Melissa permaneció sobre pierna de mi esposo 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Rodrigo no la removió. Melissa, voz de Rodrigo tenía cualidad tensa que reconocí como conflicto interno entre deseo y obligación moral. Esto no está bien. Eres mi sobrina. Técnicamente soy sobrina segunda. Corrección venía con sonrisa que comunicaba que había anticipado objeción y preparado respuesta. Apenas nos conocíamos antes que llegara aquí. No crecimos como familia. Somos básicamente 2 adultos que viven en misma casa y que claramente sienten conexión especial. Silencio que siguió duró eternidad comprimida en segundos. Podía haber guerra interna desarrollándose en expresión de Rodrigo, década de matrimonio confrontando atracción física innegable hacia mujer joven que ofrecía validación y admiración sin complejidades de relación establecida. Eres muy joven, objeción final antes de rendición que ambos sabían era inevitable. Tengo 22 años. Melissa se inclinó hacia adelante eliminando distancia restante entre ellos. Sé exactamente lo que quiero, y lo que quiero eres. Vi mano de Rodrigo moverse en cámara lenta hacia rostro de Melissa, momento de decisión que alteraría permanentemente curso de múltiples vidas. Punto de no retorno después del cual reconciliación genuina sería imposible sin años de terapia intensiva que matrimonio probablemente no sobreviviría. Decidí intervenir antes que contacto físico cruzara línea definitiva hacia infidelidad consumada que haría confrontación subsecuente infinitamente más dolorosa. Interesante conversación. Voz salió más fría que había pretendido pero situación no justificaba cortesía artificial, especialmente viniendo de sobrina agradecida viviendo en nuestra casa por generosidad que claramente está siendo recompensada de manera apropiada. Ambos se separaron con velocidad que confirmaba plena conciencia de haber sido descubiertos en acto completamente inapropiado, Rodrigo con expresión de culpa absoluta, Melissa con algo más complejo que mezclaba frustración por interrupción con cálculo instantáneo sobre cómo minimizar daño a posición estratégica. No es lo que parece, frase cliché que hombres infieles habían pronunciado desde invención del lenguaje humano, útil exactamente nunca en historia de confrontaciones matrimoniales. Sarcasmo cortaba como vidrio afilado, porque parece que mi esposo estaba a punto de besar a mujer que hemos alojado generosamente durante 6 semanas mientras ella ejecuta seducción sistemática que cualquier persona con ojos funcionales podría observar desarrollándose en tiempo real. Prima, estás malinterpretando completamente. Melissa recuperó compostura con velocidad impresionante. Solo estábamos hablando. Rodrigo estaba aconsejándome sobre situación difícil con exnovio que me está acosando. Mentira improvisada en momentos, sin preparación previa, prueba de experiencia considerable y mintiendo bajo presión.
Melissa, suficiente. Corté performance antes que pudiera elaborar narrativa alternativa más compleja. Sé exactamente quién eres. Contraté investigador privado. Conozco sobre Roberto Garza en Monterrey, sobre abogado en Guadalajara, sobre médico en Puebla. Sé que nunca fuiste aceptada en universidad, que documentos de admisión son falsificados. Conozco todo tu historial como cazafortunas profesional que marca hombres exitosos y ejecuta mismo esquema repetidamente. Silencio que siguió fue absoluto. Melissa procesando que máscara había sido completamente removida. Rodrigo procesando que mujer que había defendido durante semanas era fraude completo. Yo procesando que matrimonio de 9 años acababa de alcanzar momento de crisis existencial que determinaría si sobrevivía o colapsaba irreparablemente. Rodrigo. Melissa giró hacia mi esposo con lágrimas que aparecieron instantáneamente mediante técnica obviamente practicada. No le creas. Está celosa, paranoica. Probablemente inventó todo esto porque me ve como amenaza. No inventé nada. Saqué teléfono de bolsillo mostrando archivo PDF que investigador había enviado. Tengo 50 páginas de documentación, fotografías, entrevistas con víctimas previas, prueba de que planeaste acercamiento durante 3 meses antes de contactar solicitando ayuda. Todo está documentado meticulosamente. Rodrigo tomó teléfono con manos que temblaban ligeramente. Leí expresión mientras escaneaba páginas, observando transformación gradual de confusión hacia comprensión y finalmente hacia furia contenida que hombre generalmente tranquilo raramente mostraba. ¿Esto es verdad? Pregunta dirigida a Melissa tenía tono peligroso que reconocí como indicador de enojo profundo generalmente reservado para oponentes en campo que cometían faltas violentas contra compañeros de equipo. Rodrigo, por favor. Melissa intentó tocar su brazo pero él se alejó con movimiento brusco que comunicaba rechazo físico absoluto. Déjame explicar. Sí, tuve relaciones previas con hombres mayores. Sí, quizás exageré sobre universidad, pero mis sentimientos por ti son reales. Todo lo demás fue pasado, errores de juventud. Contigo es diferente. Sal de mi casa. Palabras de Rodrigo salieron con finalidad que no admitía negociación. Tienes 1 hora para empacar pertenencias y marcharte. Si no has salido en 60 minutos voy a llamar seguridad para escoltarte fuera. No puedes hacer esto. Melissa alternó táctica hacia indignación ofendida. Soy tu familia. ¿Vas a creer a esposa paranoica sobre tu propia sangre? No eres mi familia. Corrección vino con disgusto palpable. Eres estafadora que manipuló conexión familiar distante para infiltrarte en mi vida con intenciones que ahora son absolutamente claras. Tienes 55 minutos. Melissa me miró con odio puro que finalmente revelaba verdadera naturaleza sin filtro de performance social. Esto no termina aquí. Voy a destruir tu reputación. Voy a contar a todos que eres ex prostituta. Voy a asegurarme que cada sponsor, cada marca, cada seguidor sepa exactamente quién eres realmente. Inténtalo. Desafío salió con confianza que décadas de experiencia protegiendo secretos me habían enseñado. Tengo abogados excelentes especializados en difamación. Tengo evidencia documentada de tus intentos de extorsión, y tengo credibilidad construida durante 9 años como figura pública respetada mientras tú tienes historial de víctimas anteriores que testificarán sobre tu patrón de fraude. Cálculo instantáneo en ojos de Melissa confirmó que reconocía derrota táctica, amenaza vacía que jugador sin cartas ejecuta como último recurso desesperado. 50 minutos. Rodrigo repitió mirando reloj con expresión que no toleraría extensión de plazo. Melissa subió escaleras con pasos que resonaban furia contenida. Escuchamos sonidos de gavetas abriéndose violentamente, closet siendo vaciado, maletas siendo cerradas con más fuerza de la necesaria. Rodrigo y yo permanecimos en sala sin hablar durante minutos que se extendieron como horas. Peso de lo que acababa de ocurrir flotaba entre nosotros como niebla tóxica que eventualmente necesitaríamos navegar pero que por momentos simplemente existía sin resolución. Lo siento. Palabras finalmente salieron de Rodrigo con voz que sonaba derrotada. No vi lo que estaba pasando. Debí escucharte cuando expresaste preocupaciones. Lo sé. Aceptación no incluía perdón automático porque herida era real, aunque infidelidad técnicamente no había sido consumada. Vamos a necesitar tiempo para procesar esto. 40 minutos después, Melissa apareció con 2 maletas grandes y bolso de mano, toda evidencia de 6 semanas viviendo en mansión comprimida en equipaje que cabía en cajuela de taxi que había llamado sin informarnos. Espero que sean felices juntos. Última frase lanzada con veneno antes de salir por puerta principal que cerró con fuerza suficiente para hacer temblar Marco. Silencio que siguió era ensordecedor. Rodrigo se sentó en sofá donde minutos antes había estado a punto de besar a otra mujer.
cabeza entre manos, postura comunicaba vergüenza que hombre orgulloso raramente permitía mostrar. ¿Realmente estuviste a punto de besarla? Pregunta necesitaba ser verbalizada aunque respuesta era sí. Honestidad dolorosa era mínimo que situación requería. No sé qué estaba pensando, o quizás esa es problema. No estaba pensando en absoluto. ¿Quieres que nuestro matrimonio continúe? Pregunta más importante. Respuesta determinaría si daño era reparable o terminó. Pausa antes de responder duró 5 segundos que sintieron como 5 años. Sí, absolutamente sí. Cometí error terrible pero no quiero perder. Entonces vamos a necesitar terapia de parejas. Establecí condición no negociable. Y vas a necesitar ganarte nuevamente confianza que destruiste. No sé cuánto tiempo tomará o si incluso es posible. Pero si realmente quieres intentarlo, ese es precio de admisión. Lo que sea necesario. Acuerdo vino con convicción que sonaba genuina pero que tiempo revelaría si era compromiso real o promesa vacía hecha bajo presión de momento emoción. Esa noche dormimos en habitaciones separadas por primera vez en 9 años de matrimonio. Distancia física representaba abismo emocional que necesitaríamos meses o quizás años para cruzar nuevamente si reconciliación era incluso posible. Semana después de expulsión de Melissa transcurrió en silencio incómodo que matrimonio en crisis ocupan cuando ambas partes procesan trauma, pero ninguna sabe cómo iniciar conversación que eventualmente necesitarán tener. Rodrigo dormía en habitación de huéspedes ubicada en ala opuesta de mansión. Distancia física era tanto castigo que yo imponía como penitencia que él aceptaba sin protestar. Desayunábamos en horarios separados mediante coordinación tácita que evitaba interacción innecesaria. Conversaciones limitadas a logística doméstica básica pronunciada con cortesía forzada que dolía más que hostilidad abierta habría dolido. Primera sesión de terapia de parejas estaba programada para viernes. Había seleccionado psicóloga especializada en infidelidad matrimonial. Que consultorio privado en Polanco garantizaba discreción absoluta que figuras públicas requerían cuando buscaban ayuda profesional. Pero antes que pudiéramos comenzar proceso de sanación, Melissa ejecutó venganza que había amenazado durante confrontación fin. Martes por mañana mi teléfono explotó con notificaciones que indicaban crisis de relaciones públicas en desarrollo, cientos de mensajes directos en Instagram, comentarios en publicaciones recientes, etiquetas en posts de cuentas que no reconocí. Abrí Instagram con sensación de presentimiento que resultó completamente justificada. Melissa había creado cuenta nueva con nombre usuario anónimo, había publicado thread extenso en Twitter que rápidamente ganaba tracción viral. Había enviado mensaje idéntico a docenas de cuentas de chismes de celebridades que existían específicamente para amplificar escándalos de figuras públicas. El texto era obra maestra de manipulación que mezclaba verdades parciales con mentiras estratégicas diseñadas para maximizar daño, mientras minimizaba riesgo legal de demanda por difamación. Viví durante 6 semanas en casa de jugador famoso de selección mexicana, y su esposo. Lo que descubrí los destruirá. Ella no es quien fingen ser. Conoció a su esposo cuando trabajaba como bailarina exótica en club nocturno de Polanco. Toda su imagen de influencer sofisticada es fraude completo construido sobre mentir. Tienen hijo que esconden del público porque nacimiento revelaría timeline real de cómo se conocieron. Me echaron cuando amenacé con exponer verdad. Compartan esto antes que puedan borrarlo. Cada elemento estaba calibrado perfectamente, suficientemente vago para evitar identificación legal definitiva, pero suficientemente específico para que cualquier persona familiarizada con Rodrigo pudiera conectar. Combinación de hechos reales con ficción que hacía desmentir historia completamente imposible sin confirmar partes verdaderas que queríamos mantener privadas. Referencia a hijo era mentira completa. No teníamos hijos porque habíamos decidido mutuamente esperar hasta que carrera de Rodrigo permitiera dedicar tiempo apropiado a paternidad, pero mentira servía a propósito de agregar detalle escandaloso que generaría especulación. Rodrigo, necesitas ver esto. Llamé desde oficina donde había estado monitoreando explosión de actividad en redes sociales durante últimos 20 minutos. Apareció en entrada con expresión de preocupación que se transformó en horror cuando le mostré pantalla del teléfono mostrando thread de Melissa siendo compartido miles de veces con comentarios que escalaban desde especulación curiosa hacia juicio moral despierto. Podemos demandarla. Primera reacción fue legalista, instinto de atleta profesional acostumbrado a contratos y protección de imagen pública. Esto es difamación clara. Podríamos, acordé manteniendo tono más calmado de lo que sentimiento interno justificaba, pero demanda requeriría confirmar o negar específicamente cada acusación. Confirmar verdad sobre cómo nos conocimos destruye narrativa que hemos mantenido durante. Negar abre puerta a que Melissa presente evidencia que puede tener de ese periodo. ¿Qué evidencia podría tener? Confusión de Rodrigo era genuina. No lo sé.
Admití con honestidad qué situación requería, pero mujer que planificó infiltración durante 3 meses es suficientemente sofisticada para haber investigado exhaustivamente antes de lanzar ataque público. Si tiene fotografías de esa época, registros de club donde trabajaba, testimonios de personas que estaban presentes esa noche, demanda podría convertir rumor controlable en escándalo confirmado con evidencia documentada. Silencio mientras Rodrigo procesaba ramificaciones de situación que su momento de debilidad había catalizado. Carrera construida durante 15 años de disciplina absoluta amenazada por 6 semanas de juicio comprometido. ¿Qué hacemos entonces? Pregunta contenía súplica de persona acostumbrada a controlar situaciones mediante habilidad física confrontando problema que no podía resolver con velocidad o técnica deportiva. Emitimos declaración vaga que niega acusaciones sin especificar detalles. Expliqué estrategia que había estado formulando durante 20 minutos observando crisis desarrollarse, algo sobre difamación maliciosa de ex huésped descontenta, protección de privacidad familiar, amenaza de acción legal contra diseminación de información, suficientemente agresivo para parecer confiado pero suficientemente ambiguo para no confirmar nada específico. ¿Y si no funciona? Pregunta práctica que requería respuesta honesta. Entonces esperamos que ciclo de noticias se mueva hacia siguiente escándalo. Admití con resignación que décadas de experiencia navegando industria de entretenimiento me habían enseñado. Memoria pública escort. En 2 semanas, algo más escandaloso reemplazará esto en conversación viral. Solo necesitamos sobrevivir periodo inicial de intensidad máxima. Pero Melissa no había terminado con primer ataque. Jueves por tarde cuando comenzaba a parecer que escándalo estaba disminuyendo naturalmente como había predicho, segunda oleada golpeó con precisión que demostraba que campaña había sido planificada con múltiples fases en vez de reacción emocional impulsiva. Cuenta anónima diferente publicó fotografías que helaron sangre en venas, imágenes de Melissa con Rodrigo en gimnasio de casa mostrando proximidad física que parecía inapropiada sin contexto completo, capturas de pantalla de conversaciones de texto entre ellos que Melissa claramente había guardado anticipando uso futuro, video corto grabado secretamente mostrando momento donde Rodrigo colocaba mano en espalda baja de Melissa durante conversación en cocina. Cada pieza de evidencia había sido editada estratégicamente para maximizar apariencia de intimidad inapropiada, ángulo seleccionados cuidadosamente, timestamps removidos, para eliminar contexto temporal, conversaciones de texto mostradas parcialmente, para sugerir flirteo cuando probablemente eran intercambios mundanos sobre horarios de comida o uso de lavadora. Jugador casado seduciendo sobrina joven viviendo en su casa. Narrativa escribía sola en comentarios que proliferaban como virus. Indignación moral, combinada con fascinación por escándalo sexual de celebridad, creaba tormenta perfecta de viralidad imparable. Esto es desastre. Rodrigo pronunció obvio con voz que comunicaba pánico creciente. Patrocinadores van a cancelar contratos. Selección nacional podría suspenderme. Mi reputación está destruida. Todavía no, rechacé derrotismo aunque internamente compartía preocupaciones. Pero necesitamos actuar agresivamente ahora. Voy a llamar abogado especializado en crisis de imagen. Necesitamos contraatacar con información sobre historial de Melissa como estafadora. Convertir narrativa de victimización hacia exposición de manipuladora profesional. ¿No dijiste que demanda era arriesgada? Confusión sobre cambio de estrategia era razonable. Demanda formal sigue siendo arriesgada. Clarifiqué pensamiento que había estado desarrollando mientras crisis escalaba. Pero filtración estratégica a periodistas sobre reporte de investigador privado. Entrevistas con víctimas previas de Melissa. Documentación de falsificación de documentos universitarios. Todo eso puede circular sin iniciar proceso legal formal que requeriría deposiciones bajo juramento. Era territorio moralmente ambiguo que versión más joven e idealista de mí misma habría rechazado como antiético, pero supervivencia a veces requería operar en espacio gris entre completa transparencia y manipulación absoluta. Viernes llegó con terapia de parejas, que originalmente había sido programada para iniciar sanación de matrimonio, pero que ahora servía a propósito adicional de proporcionar estrategia para navegar crisis pública mientras simultáneamente procesábamos traición privada. Doctora Hernández era mujer de 50 años con expresión que comunicaba que había visto todo tipo de drama matrimonial durante 3 décadas de práctica clínica. Nada que pudiéramos decir la sorprendería o escandalizaría. Entonces, inició sesión después de introducción básica sobre confidencialidad y proceso terapéutico. ¿Quién quiere comenzar explicando qué los trae aquí? Rodrigo y yo intercambiamos mirada que comunicaba preguntas silenciosas sobre quién debería hablar primero, cuánto revelar, cómo enmarcar situación
que era simultáneamente crisis matrimonial y desastre de relaciones públicas. Mi esposo estuvo a punto de besar a mujer joven viviendo en nuestra casa. Decidí que franqueza brutal era apropiada en espacio supuestamente seguro de consultorio terapéutico. No consumó infidelidad física, pero traición emocional fue real, y ahora esa mujer está ejecutando campaña de venganza pública que amenaza destruir todo que hemos construido durante década de matrimonio. Entiendo, doctora Hernández anotó algo en libreta que mantenía sobre regazo. Rodrigo, ¿es descripción precisa de situación desde tu perspectiva? Sí, admisión vino con dificultad que pronunciar verdad en voz alta siempre generaba. Cometí error terrible. No hay excusa. Y ahora ambos estamos pagando precio por mi momento de debilidad estúpida. Bien, aprobación de terapeuta no era sobre moralidad, sino sobre honestidad, requerida para progreso terapéutico. Trabajar desde el lugar de honestidad, brutal es primer paso. Ahora necesitamos explorar qué vulnerabilidades en matrimonio permitieron que situación se desarrollara y cómo pueden reconstruir confianza que fue dañada. Hora que siguió fue excavación dolorosa de dinámicas que habían estado operando bajo superficie de matrimonio aparentemente funcional, mi enfoque obsesivo en carrera como influencer que dejaba poco espacio emocional para intimidad genuina con Rodrigo. Su necesidad de validación constante que años de fama habían amplificado hasta convertir en vulnerabilidad explotable. Comunicación insuficiente sobre necesidades emocionales que ambos asumíamos que otro entendía sin verbalización explícita. Melissa había sido síntoma más que causa. Grietas en fundación matrimonial habían existido mucho antes que ella llegara con maletas y sonrisa calculada. Pero reconocer verdad no eliminaba dolor de traición o resolvía crisis pública que continuaba desarrollándose en tiempo real mientras estábamos sentados en consultorio hablando sobre sentimientos. Abogado especializado en crisis de reputación llegó a mansión sábado por mañana con portafolio de cuero italiano y expresión que comunicaba que casos como el nuestro eran rutina profesional más que emergencia excepcional. Licenciado Ramírez había manejado escándalos de políticos sorprendidos con amantes, actores acusados de conducta inapropiada, empresarios enfrentando alegaciones de fraude. Currículum sugería que si alguien podía navegar desastre que Melissa había creado, era hombre sentado en sala revisando documentación que habíamos compilado durante últimos 3 días. Tienen ventaja significativa, observó después de examinar reporte de investigador privado sobre historial de Melissa. Ella atacó con mentiras mezcladas con verdades parciales. Ustedes pueden contraatacar con verdad documentada completamente. Esa es diferencia crucial. ¿Qué propones específicamente? Rodrigo preguntó con impaciencia de atleta acostumbrado a acción directa más que estrategia legal completa. Filtración coordinada a 3 periodistas diferentes que cubren entretenimiento y deportes. Ramírez explicó plan que claramente había ejecutado variaciones previas múltiples veces. Cada uno recibe paquete conteniendo evidencia diferente sobre Melissa. Historial con Roberto Garza, falsificación de documentos universitarios. Testimonio de víctimas anteriores. Publicaciones aparecen con diferencia de 12 horas creando oleadas sucesivas de revelaciones que dominan ciclo de noticias. No nos hace ver vengativo. Mi preocupación era legítima dado que opinión pública frecuentemente castigaba a víctimas que peleaban demasiado agresivamente. Al contrario, Ramírez sonrió con confianza de profesional que había calculado todas las variables. Posiciona a ustedes como víctimas defendiéndose contra estafadora profesional. Narrativa cambia de jugador infiel con sobrina hacia pareja estable atacada por cazafortunas manipulador. Mucho más favorable en corte de opinión pública. Riesgo legal de parte de Melissa. Rodrigo preguntó cuestión práctica que deportista profesional con asesores legales permanentes naturalmente considera mínimo. Ramírez descartó preocupación con gesto casual. Todo que filtramos es verificable mediante documentación que tenemos. Si ella demanda por difamación tendríamos que presentar evidencia en corte que confirmaría públicamente todo que estamos alegando. Mujer con su historial no va a arriesgar escrutinio legal formal. Lógica era impecable aunque táctica rozaba límites éticos que normalmente respetaba. Pero Melissa había cruzado esos límites primero cuando decidió convertir venganza personal en destrucción pública. Hazlo. Rodrigo autorizó con finalidad que comunicaba que discusión había terminado. Quiero que esto comience hoy. 48 horas después primera ola golpeó exactamente como Ramírez había predicho. Artículo en sitio web de deportes más leído de México apareció domingo por tarde con titular que invertía narrativa completamente.
Cazafortunas Profesional atacó matrimonio de jugador de selección. Historial de víctimas previas revela patrón de fraude. Pieza periodística contenía entrevista exclusiva con Roberto Garza, quien había acordado hablar públicamente después que esposa le dio permiso, considerando que exposición de Melissa protegería potencialmente a futuras víctimas. Fotografías de ellos juntos. Capturas de pantalla de mensajes de texto donde Melissa pedía transferencias bancarias. Testimonios sobre mentiras que había contado para mantener relación. Melissa Santana es manipuladora experta. Roberto declaró con amargura de hombre que había perdido años de matrimonio estable por aventura que ahora reconocía como estafa calculada. Me hizo creer que era estudiante universitaria necesitando ayuda financiera para emergencias familiares. Descubrí después que todo era mentira diseñada para extraer máximo dinero posible antes que mi esposa descubriera infidelidad. Comentarios bajo artículo mostraban cambio sísmico en opinión pública. Indignación que previamente había sido dirigida hacia Rodrigo ahora giraba hacia Melissa con velocidad que redes sociales amplificaban hasta convertir en justicia de multitud despiadada. Esta mujer es monstruo que arruina familias por dinero. Qué bueno que sacaron a luz su verdadera identidad antes que destruyera más vidas. Alguien debería investigar si ha cometido fraude criminal. Merece cárcel. 12 horas después apareció segundo artículo en revista de entretenimiento. Documentos universitarios falsos. Melissa Santana nunca fue aceptada en medicina. Pieza incluía comparación lado a lado de documento de admisión que Melissa había mostrado versus formato oficial de UNAM con diferencias obvias en logo, tipografía, estructura. Universidad había emitido declaración confirmando que ninguna persona con ese nombre había sido aceptada en programa de medicina durante último ciclo académico. 24 horas después llegó tercer artículo, entrevista con abogado de Guadalajara y médico de Puebla, ambos confirmando relaciones con Melissa que habían seguido patrón idéntico de seducción seguida por solicitudes financieras escaladas seguidas por exposición cuando esposas descubrían infidelidad. En 72 horas Melissa había pasado de ser víctima simpática exponiendo secretos de celebridad hacia villana confirmada con historial documentado de fraude emocional y financiero. Pero victoria en corte de opinión pública no resolvía daño real en matrimonio que continuaba sangrando desde herida que Rodrigo había infligido mediante momento de debilidad que casi había cruzado línea hacia infidelidad consumada. Segunda sesión de terapia llegó miércoles siguiente con agenda que doctora Hernández había establecido durante primera consulta. Exploración profunda de dinámicas subyacentes que habían creado vulnerabilidad que Melissa había explotado tan efectivamente. Quiero que cada uno describa momento específico durante último año donde se sintieron desconectados emocionalmente de pareja. Instrucción de terapeuta era simple pero respuesta requería introspección dolorosa. Rodrigo habló primero con vacilación que hombre acostumbrado a confianza física mostraba cuando navegaba territorio emocional complejo. Noche después de partido contra Brasil donde perdimos en penales, llegué a casa destrozado emocionalmente. Ella estaba editando video para Instagram, apenas levantó vista cuando entré. Le dije que necesitaba hablar sobre lo devastado que me sentía. Respondió: dame 10 minutos para subir esto, y esos 10 minutos se convirtieron en 2 horas. Eventualmente me fui a dormir solo sintiéndome completamente invisible. Memoria era DACA que penetraba defensa que había construido justificando enfoque obsesivo en carrera como influencer. Había estado tan consumida por algoritmos y engagement que había perdido contacto con humano real sentado a metro de distancia necesitando conexión genuina. Mi turno, acepté responsabilidad que compartía en erosión de intimidad matrimonial. Gala benéfica hace 8 meses donde Rodrigo fue homenajeado por trabajo con niños de comunidades vulnerables. Pasó noche entera posando para fotos con patrocinadores, firmando autógrafos, dando entrevistas. Cuando finalmente tuvimos momento privado en auto regresando a casa, comenzó a revisar estadísticas de partido siguiente en teléfono en vez de hablar conmigo sobre B. Me sentí como accesorio decorativo que había llevado para fotografías más que compañera compartiendo experiencias significativas. Rodrigo cerró ojos procesando recuerdo que claramente había olvidado pero que para mí había sido momento cristalizando sensación creciente de ser secundaria en vida que supuestamente compartíamos como. Ambos han estado operando en órbitas paralelas en vez de intersección genuina. Doctora Hernández diagnosticó con precisión que décadas de experiencia clínica permitían. Éxito profesional de ambos creó dinámicas donde carrera tomó precedencia sobre conexión emocional. Melissa no creó problemas, simplemente explotó vacío que ya existía. ¿Cómo reparamos eso? Pregunta de Rodrigo contenía urgencia genuina de persona que finalmente comprendía que matrimonio requería trabajo activo más que simple coexistencia bajo mismo techo. Comenzamos con ejercicio.
Terapeuta sacó hoja impresa con instrucciones que claramente usaba frecuentemente con parejas en crisis. Cada noche durante próximas 2 semanas van a pasar 30 minutos conversando sin distracciones, 0 teléfonos, 0 televisión, 0 trabajo, solo ustedes dos hablando sobre días, sentimientos, preocupaciones, alegrías. Parece simple, pero mayoría de parejas no pueden recordar última vez que hicieron esto consistente. Ejercicio sonaba ridículamente básico para ser solución a crisis que había casi destruido década de matrimonio, pero quizás esa era precisamente el punto. Habíamos complicado tanto vida persiguiendo éxito profesional, que habíamos olvidado fundamentos simples que relación saludable requería. Esa noche iniciamos primer intento de ejercicio sentándonos en terraza bajo estrellas con tazas de té que habían enfriado mientras hablábamos sin interrupción durante hora completa sobre miedos, esperanzas, arrepentimientos que nunca habíamos verbalizado explícitamente. Tengo miedo de que nunca puedas perdonarme completamente, Rodrigo confesó con vulnerabilidad que raramente mostraba, que cada vez que llegue tarde o que conteste llamada de mujer o que simplemente esté distraído vas a asumir lo peor. Tengo miedo de que Melissa tenía razón, admití verdad que había estado evitando enfrentar, que soy versión 32 años cuando mercado prefiere modelo 26, que eventualmente me reemplazarás con alguien más joven, más emocionante, menos complicada por década de bagaje compartido. Confesiones mutuas flotaban entre nosotros como ofrendas frágiles, verdades dolorosas que finalmente vocalizadas perdían poder de envenenar relación desde sombras de cosas no dichas. No quiero a nadie. Rodrigo tomó mi mano con gesto que era simple pero cargado de significado que semanas de distancia física habían amplificado. Quiero a mujer, que construyó imperio desde absolutamente nada, que pelea como guerrera cuando familia está amenazada, que me conoce mejor que yo me conozco a mí mismo. Entonces vamos a necesitar pelearlo juntos, respondí apretando mano que sostenía la mía, no solo contra Melissa o próxima amenaza que eventualmente aparecerá, contra dinámica que casi nos destruyó, contra impulso de priorizar trabajo sobre conexión, contra asunción de que matrimonio se mantiene solo sin esfuerzo activo continuo. Beso que siguió fue primero en 2 semanas, tentativo inicialmente pero profundizándose hacia intimidad que había sido ausente no solo desde crisis con Melissa, sino durante meses previos cuando habíamos estado técnicamente juntos pero emocionalmente aislados en burbujas separadas de ambición profesional. Esa noche Rodrigo regresó a habitación principal, decisión que ambos tomamos sin discusión verbal, simplemente entendimiento silencioso de que primer paso hacia reconciliación genuina requería cerrar distancia física que separación había impuesto. Sanación no sería lineal ni rápida, pero finalmente habíamos comenzado proceso de reconstruir fundación que casi habíamos perdido por completo. 3 semanas después de expulsión de Melissa, vida comenzaba a adquirir ritmo nuevo que era diferente de lo que había existido antes, pero que contenía potencial para ser mejor si ambos manteníamos compromiso de reconstruir intimidad que crisis había revelado estar faltando. Ejercicio nocturno y conversación sin distracciones se había convertido en ritual sagrado que protegíamos con ferocidad, que reservábamos previamente solo para compromisos profesionales más importantes. 30 minutos cada noche, expandiéndose frecuentemente hacia hora o más cuando conversación fluía, territorio que habíamos estado evitando durante años de coexistencia superficial. Rodrigo canceló 3 entrevistas con medios deportivos para estar presente durante sesiones de terapia semanales, sacrificio profesional, que comunicaba priorización de matrimonio sobre carrera que previamente había dominado absolutamente cada decisión de calendario. Yo rechacé colaboración con marca de cosméticos que habría generado $50,000 porque timing requería viaje de 5 días a Miami durante periodo que terapeuta había identificado como crítico para consolidación de progreso emocional, decisión financiera que versión previa de mí habría considerado impensable. Pequeños gestos acumulaban hacia transformación gradual de dinámica que había estado operando en piloto automático durante años. Rodrigo preparando café exactamente como me gustaba y llevándolo a oficina cada mañana. Yo asistiendo a entrenamientos de selección nacional, sentada en gradas como había hecho durante primer año de relación antes que rutina convirtiera novedad en obligación tediosa. Pero universo aparentemente decidió que recuperación no podía ser completamente lineal sin obstáculo adicional, que probaría si progreso era genuino o simplemente performance temporal motivada por crisis reciente. Llamada llegó jueves por tarde cuando estaba editando contenido para publicación de Instagram, número desconocido que normalmente habría ignorado, pero algo me impulsó a contestar. Señora Santana, voz femenina sonaba profesional,
con tono que sugería llamada tenía propósito oficial más que personal. Sí, ¿quién habla? Soy licenciada Torres del despacho Martínez y Asociados. Represento intereses de Melissa Santana en demanda que está presentando contra usted y su esposo por difamación, daño moral, invasión de privacidad. Llamada es cortesía profesional. Antes de proceder formalmente con documentación. La expiración se detuvo por momento mientras procesaba implicaciones. Melissa había decidido contraatacar legalmente después de exposición pública que había destruido su reputación y presumiblemente eliminado capacidad de ejecutar esquema con futuras víctimas potenciales. Melissa publicó información privada sobre nosotros primero, respondí manteniendo voz más calmada de lo que torbellino interno justificaba. Simplemente nos defendimos con verdad documentada sobre su historial de fraude. Esa será discusión para corte. Licenciada Torres respondió con neutralidad profesional de abogado que había escuchado todas las justificaciones posibles. Por ahora solo informo que documentación será presentada lunes próximo. Sugiero que consulten con representación legal pro. Llamada terminó dejándome con teléfono en mano y sensación de que guerra que pensábamos haber ganado estaba entrando en nueva fase que requeriría recursos diferentes de simple exposición pública. Rodrigo llegó a casa 2 horas después encontrándome en oficina rodeada de documentos que el licenciado Ramírez había enviado mediante mensajero después que lo contacté inmediatamente tras llamada amenazante, análisis legal de demanda potencial, evaluación de fortaleza de nuestro caso, estimación de costos. Si litigio se extendía durante meses o años, que casos complejos frecuentemente requería. No puede estar hablando en serio. Rodrigo leyó documentos con expresión de incredulidad que hombre acostumbrado a competencia deportiva limpia mostraba cuando confrontaba manipulación legal compleja. Ella atacó primero con mentiras públicas y ahora nos demanda por defendernos con verdad. Sistema legal no siempre opera según lógica moral simple. Expliqué con resignación que experiencia navegando mundo de contratos e imagen pública me había enseñado. Melissa probablemente está apostando que preferiremos llegar a acuerdo económico en vez de arriesgar años de litigio público que mantendría escándalo en titulares. ¿Cuánto está pidiendo? Pregunta práctica de atleta profesional acostumbrado a evaluar situaciones mediante números concretos. 5 millones de pesos. Cifra era absurda pero estratégicamente calculada para estar por debajo de umbral que haría litigio obligatorio. Ramírez dice que probablemente aceptaría 2 millones para cerrar caso rápidamente. No voy a darle un peso. Declaración de Rodrigo venía con convicción absoluta que admiraba pero que experiencia me había enseñado era postura insostenible cuando enfrentaba realidades de sistema legal. Que venga a corte. Tenemos toda evidencia de su historial de fraude. Ir a corte significa testimonios bajo juramento. Advertí sobre complicación que abogado había explicado extensamente durante llamada previa. Significa que tendremos que confirmar públicamente detalles sobre cómo nos conocimos, sobre transformación de mi identidad, sobre cosas que hemos mantenido privadas durante décadas. Victoria legal podría costar más en términos de reputación que simplemente pagar para silencio. Silencio que siguió contenía peso de decisión que afectaría no solo resolución inmediata, sino precedentes sobre cómo manejaríamos futuras amenazas que éxito público inevitablemente atraería. ¿Qué quieres hacer? Rodrigo finalmente preguntó reconociendo que situación requería decisión conjunta más que declaración unitaria de principios. Quiero pelear, admití con ferocidad que sorprendió incluso a mí misma, no por principio abstracto, sino porque ceder a extorsión establece patrón. Siguiente persona que quiera atacarnos sabrá que puede obtener pago simplemente amenazando con exponer secretos. Necesitamos establecer que no somos objetivo fácil. ¿Estás seguro? Pregunta contenía genuina preocupación por costo emocional que batalla legal extendida impondría sobre proceso de recuperación matrimonial que apenas habíamos comenzado. No, honestidad era mínimo que momento requería, pero versión de mí que sobrevivió transformación desde bailarina a influencer no lo hizo siendo persona que se rinde cuando situación se complica. Si vamos a reconstruir matrimonio necesita ser sobre fundación de quienes realmente son. Y yo no soy persona que paga extorsionadores. Decisión de pelear demanda requirió serie de conversaciones difíciles durante semana siguiente, con licenciado Ramírez sobre estrategia legal específica, con representantes de sponsors de Rodrigo sobre impacto potencial en contratos publicitarios, con doctora Hernández sobre cómo mantener estabilidad matrimonial durante estrés adicional que litigio público impondría.
Pero conversación más importante fue entre nosotros dos durante sesión nocturna de intimidad que se había convertido en ancla emocional manteniendo matrimonio estable durante tormenta que parecía interminable. Necesito que sepas algo antes que esto llegue a corte, comencé con vacilación que palabras siguiente justificaban. Cuando trabajaba en cabaret hubo cosas que hice que no estoy orgullosa. Nada ilegal, nada que deba avergonzarme técnicamente, pero cosas que sociedad juzga. Si Melissa tiene evidencia o testimonio de personas de esa época, algunos detalles podrían ser públicos que nunca compartí contigo explícitamente. Rodrigo permaneció silencioso por momento que pareció extenderse infinitamente, procesando implicación de confesión, decidiendo si realmente quería conocer detalles que probablemente eran más cómodos mantener en ambigüedad vaga de pasado no examinado. ¿Afecta quién eres ahora? Pregunta final que importaba más que detalles específicos de decisiones tomadas en contexto completamente diferente de vida actual. No, respondí con convicción absoluta que década de transformación deliberada justificaba. Esa persona era quien necesitaba ser para sobrevivir en circunstancias que tuve. Persona que soy ahora es quien elegí convertirme cuando tuve opción. Son versiones diferentes de misma persona, pero trayectoria entre ellas es lo que me hace quien soy. Entonces no me importa que pueda salir en corte. Rodrigo tomó mi rostro entre manos con gesto que era simultáneamente protector y afirmativo. Te enamoraste de mí cuando eras esa persona. Yo me enamoré de ti exactamente como eras. Todo lo demás es ruido que gente externa intenta usar para juzgar relación que no entienden. Beso que siguió comunicaba aceptación que palabras solas no podían expresar completamente. Reconciliación no solo con presente sino con totalidad. Historia que habíamos compartido incluyendo origen que sociedad consideraba escandaloso, pero que para nosotros era simplemente punto de inicio de década construyendo vida juntos. Lunes siguiente cuando documentación legal fue presentada formalmente iniciando proceso de litigio que podría extenderse durante año o más. Enfrentamos desarrollo con unidad que crisis previa casi había destruido pero que finalmente había forjado hacia algo más fuerte que versión original. Conferencia de prensa que el licenciado Ramírez organizó reunió docena de periodistas en sala de hotel de lujo. Rodrigo y yo sentados lado a lado presentando frente unificado mientras abogado explicaba que rechazábamos demanda como intento de extorsión de persona con historial documentado fraude. Mi esposa y yo hemos estado casados durante 9 años. Declaración de Rodrigo fue breve pero efectiva. Construimos vida juntos basada en amor genuino y respeto mutuo. No vamos a permitir que estafadora manipuladora destruya lo que hemos creado simplemente porque exposición de su verdadera identidad arruinó su capacidad de victimizar a otras personas. Preguntas que siguieron fueron predeciblemente invasivas. Periodistas buscando confirmación sobre detalles de cómo nos conocimos, sobre transformación de mi identidad, sobre momento específico donde Rodrigo casi cruzó línea hacia infidelidad con Melissa. Vamos a reservar comentarios detallados para procedimientos legales apropiados. Ramírez interceptó interrogatorio antes que pudiera convertirse en confesión pública involuntaria. Por ahora simplemente afirmamos que demanda carece de mérito y que esperamos vindicación completa cuando evidencia sea presentada formalmente en corte. Esa noche regresamos a mansión físicamente exhaustos pero emocionalmente más conectados que habíamos estado en años. Adversidad compartida había creado intimidad que comodidad previa nunca había generado. Vamos a sobrevivir esto. Afirmación no era pregunta sino declaración de intención que ambos compartíamos. Juntos, agregué palabra que transformaba declaración individual en compromiso mutuo. Y por primera vez desde que Melissa había aparecido con maletas y sonrisa falsa 6 semanas atrás, genuinamente creía que matrimonio no solo sobreviviría sino que emergeríamos más fuertes del otro lado de crisis que había amenazado destruir todo que habíamos construido. 6 meses después de presentación de demanda, caso finalmente llegó a audiencia preliminar que determinaría si procedía a juicio completo o si era desestimado por falta de mérito legal suficiente. Sala de juzgado era espacio intimidante diseñado deliberadamente para comunicar seriedad de sistema legal, techos altos, madera oscura, sillas incómodas que hacían espera previa a inicio de procedimiento sentirse infinitamente más larga de lo que el reloj indicaba. Melissa llegó acompañada de licenciada Torres y 2 asistentes legales cargando cajas de documentación que presumiblemente contenían evidencia que planeaban presentar.
Vestía traje conservador completamente diferente de ropa reveladora que había usado durante campaña de seducción, lo recogido en moño profesional, maquillaje mínimo diseñado para proyectar imagen de víctima seria más que seductora calculadora. Transformación era impresionante, pero llegaba 6 meses demasiado tarde. Corte de Opinión Pública ya había emitido veredicto basado en evidencia que habíamos filtrado estratégicamente durante semanas posteriores a su ataque inicial. Jueza Moreno entró con expresión neutral perfeccionada durante décadas presidiendo casos donde ambas partes creían tener razón absoluta. Mujer de 60 años con reputación de ser justa pero inflexible sobre adherencia a procedimiento legal. Hemos revisado documentación presentada por ambas partes. Comenzó después de formalidades iniciales estableciendo identidades y representación legal. Caso presenta alegaciones serias que requieren examen cuidadoso de evidencia antes de determinar si procede a juicio completo. Licenciada Torres presentó argumento de apertura que había sido pulido mediante semanas de preparación. Melissa como víctima de campaña difamatoria orquestada por pareja poderosa con recursos para contratar investigadores privados y manipular narrativa pública. Derecho a privacidad violado mediante exposición de relaciones pasadas que no eran asunto público. Daño emocional y profesional causado por destrucción deliberada de reputación. Mi clienta cometió error de juicio al publicar información sobre demandados. Torres admitió error menor para establecer credibilidad antes de atacar ofensa mayor, pero respuesta fue desproporcionada y maliciosa. Contrataron investigador para excavar cada detalle privado de su pasado. Filtraron información a múltiples periodistas en campaña coordinada. La convirtieron en villana pública cuando simplemente era joven que había cometido errores pero estaba tratando de reconstruir vida mediante educación y narrativa era convincente si ignorabas completamente que errores incluían múltiples esquemas de fraude emocional contra hombres casados y que educación universitaria era ficción completa basada en documentos falsificados. Licenciado Ramírez respondió con precisión quirúrgica que décadas de experiencia en litigación compleja habían perfeccionado. Presentó cronología detallada comenzando con investigación de 3 meses que Melissa había conducido antes de contactar inicialmente a Rodrigo, continuando con falsificación de documentos universitarios, progresando hacia campaña calculada de seducción documentada mediante cámaras de seguridad que ella desconocía existían. Señoría, esto no es caso de pareja poderosa atacando víctima vulnerable. Ramírez proyectó video en pantalla grande mostrando interacción entre Melissa y Rodrigo en gimnasio donde contacto físico era obviamente inapropiado. Esto es caso de estafadora profesional ejecutando esquema que había perfeccionado con múltiples víctimas previas, siendo finalmente expuesta cuando intentó victimizar pareja que tenía recursos para defenderse efectivamente. Presentó testimonio grabado de Roberto Garza describiendo patrón idéntico de manipulación. Documentación de abogado de Guadalajara confirmando esquema similar. Declaración jurada de médico de Puebla explicando cómo Melissa había usado narrativa de estudiante necesitada para establecer relación que terminó costándole matrimonio y 50,000 pesos en préstamos nunca reembolsados. Demandante alega invasión de privacidad. Ramírez continuó metodológicamente destruyendo cada elemento de caso de Melissa, pero atacó primero públicamente con mentiras diseñadas para destruir reputación de mis clientes. Demandante alega difamación, pero todo que publicamos era verdad, verificable mediante documentación que presentamos aquí hoy. Demandante alega daño emocional, pero daño fue autoinfligido mediante decisión de ejecutar fraude contra objetivo que resultó tener capacidad de defenderse. Jueza Moreno escuchó 3 horas de argumentos con expresión que no revelaba inclinación hacia ningún lado. Tomó notas extensivas, interrumpió ocasionalmente para clarificación sobre puntos legales específicos, revisó documentación que ambos abogados presentaron como evidencia de alegaciones respectivas. Voy a tomar receso de 2 horas para revisar material completo, anunció finalmente cuando presentaciones concluyeron. Dictaminaré decisión sobre procedencia de caso estatal. 2 horas se extendieron como 2 días mientras esperábamos en sala privada que juzgado proporcionaba a partes durante recesos. Rodrigo caminaba inquieto, incapaz de permanecer sentado. Yo revisaba teléfono compulsivamente aunque sabía que notificaciones de redes sociales eran distracción inadecuada para gravedad de momento. ¿Qué piensa? Rodrigo finalmente preguntó rompiendo silencio que había durado 40 minutos. Creo que presentamos caso fuerte.
Respondí con honestidad qué situación requería, pero sistema legal es impredecible. Jueza podría decidir que preguntas suficientemente complejas justifica un juicio completo independientemente de fortaleza relativa de argumento. Notificación llegó vía asistente legal indicando que jueza Moreno estaba lista para emitir decisión. Regresamos a sala de juzgado con tensión palpable que decisiones que alteran vidas siempre generan. Después de revisar exhaustivamente evidencia presentada por ambas partes, jueza Moreno comenzó con tono formal que no revelaba conclusión hasta palabras finales. Encuentro que demanda carece de mérito legal suficiente para proceder a juicio completo. Demandante atacó primero mediante publicación de información diseñada para dañar reputación de demanda. Respuesta de demandados, aunque agresiva, consistió en publicación de información verdadera y verificable sobre historial de demandante que era relevante para evaluar credibilidad de acusaciones original. Respiración que había estado conteniendo se liberó en exhalación que comunicaba alivio absoluto. Habíamos ganado decisivamente en primera batalla legal que fácilmente podría haberse extendido hacia guerra de años. Adicionalmente, jueza continuó con severidad que transformaba victoria nuestra en problema serio para Melissa. Evidencia presentada sugiere posible comisión de fraude mediante falsificación de documentos oficiales. Estoy ordenando que expediente completo sea remitido a Fiscalía para investigación criminal potencial. Expresión de Melissa transformó de confianza forzada hacia pánico genuino. Ramificación de perder demanda civil no era simplemente vergüenza pública, sino posible procesamiento criminal que podría resultar en tiempo de cárcel si Fiscalía decidía proceder con cargo. Caso desestimado con perjuicio. Martillo golpeó escritorio con finalidad que resonó en sala como campana declarando victoria absoluta. Demandante es responsable por costos legales de demandados. Melissa salió de juzgado escoltada por abogada que claramente estaba explicando en términos exigentes que situación había escalado dramáticamente más allá de simple pérdida de demanda civil. Perspectiva de investigación criminal transformaba inconveniencia en amenaza existencial a libertad personal. Rodrigo y yo permanecimos sentados en sala vacía después que todos habían salido. Momento requería procesamiento silencioso antes de celebración que victoria eventualmente justificaría. Terminó. Palabras simples contenían peso de 6 meses de estrés legal agregado a crisis matrimonial previa. Esta parte terminó. Corregí con realismo que experiencia me había enseñado. Siempre habrá siguiente amenaza, siguiente persona intentando explotar éxito que hemos construido. La diferencia es que ahora sabemos cómo enfrentarlo juntos. Mes después de decisión judicial recibimos notificación que Fiscalía había decidido proceder con cargos criminales contra Melissa por falsificación de documentos oficiales, caso que eventualmente resultaría en acuerdo de culpabilidad que incluía libertad condicional, servicio comunitario y restitución financiera a víctimas previas que abogado de Roberto Garza había localizado y organizado como demandantes en caso civil separado. Pero para nosotros capítulo de Melissa Santana había cerrado definitivamente, permitiendo enfoque completo en reconstrucción de matrimonio que crisis había casi destruido pero que finalmente había forjado hacia algo genuinamente más fuerte. Año después de noche cuando casi perdí esposo a seducción calculada de cazafortunas profesional celebramos aniversario número 10 con renovación de votos en ceremonia privada que incluía solo familia cercana y amigos que habían estado presentes durante crisis y recuperación. Hace 10 años me casé con mujer que admiraba por belleza y ambición. Rodrigo pronunció votos nuevos que había escrito personalmente sin asistencia de wedding planner. Hoy renuevo compromiso con mujer que admiro por fortaleza, inteligencia y capacidad de perdonar cuando habría sido más fácil rendirse. Eres guerrera que pelea por lo que ama y me siento honrado de ser objeto de esa ferocidad. Hace 10 años me casé con hombre que representaba seguridad y estabilidad que nunca había conocido. Respondí con lágrimas que ya no intentaba contener. Hoy renuevo compromiso con hombre que ha demostrado que crecimiento real requiere vulnerabilidad, que fortaleza verdadera incluye admitir error, que amor genuino sobrevive pruebas, que matrimonio superficial nunca resistirá. Beso que selló renovación de compromiso fue diferente de beso que había compartido en boda original década atrás. Menos inocencia idealizada pero más profundidad ganada mediante navegación de tormentas que habrían hundido relación, menos comprometida con sobrevivir juntos. Esa noche en terraza bajo estrellas que habían presenciado tantas conversaciones durante año de recuperación,
Rodrigo formuló pregunta que había estado evitando por meses. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme perdonado? De no simplemente terminar matrimonio cuando tuviste justificación completa. Consideré pregunta con seriedad que merecía antes de responder con honestidad que décadas de experiencia transformando identidad me habían enseñado. Perdón no significa olvidar o fingir que traición no ocurrió. Significa elegir conscientemente construir futuro nuevo en vez de quedar atrapada en pasado doloroso. Algunas versiones de futuro incluyen separación, y esa habría sido elección válida, pero elegí versión donde peleamos juntos por matrimonio que vale la pena. Hasta ahora no me arrepiento de esa elección. Hasta ahora Rodrigo repitió palabras con leve sonrisa que comunicaba aceptación de que confianza era construcción continua más que certificado permanente otorgado una vez. Voy a trabajar cada día para asegurar que nunca llegues a arrepentir. 2 años después de crisis que casi destruyó todo que habíamos construido, matrimonio no era perfecto porque perfección no existe en relaciones humanas complejas, pero era genuino, era fuerte, era consciente de manera que versión previa nunca había. Y cuando miro atrás hacia mujer de 23 años bailando en cabaret sin imaginar que década después estaría aquí, superviviente de transformación completa que incluía casi perder todo antes de aprender realmente que valía proteger. Siento gratitud por trayectoria entera incluyendo partes dolorosas que enseñaron lecciones que comodidad nunca habría revelado. Porque al final no somos definidos por errores que cometemos o crisis que enfrentamos, sino por manera como elegimos levantarnos después de caer, reconstruir después de destrucción, y pelear por amor que vale cada cicatriz que batalla inevitable deja atrás.